Buenas tardes tengan todos. Me da gusto verlos, ver caras nuevas que no había mirado. Y a todos los de casa me da mucho gusto verlos. Estamos contentos. La alabanza estuvo muy hermosa. Pudimos alabar al Señor. Y gracias a Dios porque su presencia está aquí. ¿Verdad? Estamos llevando una serie de estudios o reflexiones acerca del discipulado. Y hoy vamos a ver dónde empezó el discipulado. Porque ahorita cuando hablamos del discipulado, prácticamente nos vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque ahí habla del discipulado. Pero hay dos versículos en el cual vamos a mirar. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces quiere decir que ya había discípulos, ¿verdad? Hay otro de Isaías 54:13, y dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor, y que sea yo un instrumento útil, Señor, que yo, mis pensamientos, todo lo que yo pudiera saber, Señor, se haga a un lado, Padre, para que tú, Señor, seas hablando a través de mí, Padre. Gracias por esta palabra, gracias, Señor, porque la primera que aprendió muchas cosas, Señor, acerca de esto, fui yo, Padre. Gracias te doy en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. En primer lugar, ¿qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir, es enseñar al hombre a andar con Dios. Eso es discípulo. Puede ser que el discipulado no va a empezar en la iglesia, sino va a empezar con cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a hacer es discipularnos nosotros, cada uno de nosotros, aprender a andar con Dios. Si no aprendemos a andar con Dios, no vamos a ser discípulos. Nosotros hablamos mucho del discipulado. Siempre estamos hablando que hay que discipular, que hay que salir, que hay que ir y que hay que hacer. Pero solamente queda en buenos deseos, porque en realidad pues no hacemos nada. Nada, no hacemos nada. Pero realmente a lo mejor no hacemos nada porque en realidad no sabemos realmente el concepto de lo que es el discipulado. El concepto del discipulado en el Antiguo Testamento, esta es una de las cosas que debemos entender. El discipulado empezó desde un principio en el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez ahora que se quiere hablar del discipulado, nos vamos al Nuevo Testamento, porque ahí siempre está hablando Jesús de hacer discípulos, y nos deja la gran comisión, ¿verdad? En Mateo 28, 19 y 20. Porque Dios creó al ser humano para andar con el hombre. Dios no creó al ser humano para que se anduviera ahí como una estrella fugaz, sola, por aquí, por allá. No, ese no era el plan de Dios. Cuando Dios hizo a la creación e hizo al hombre, hay una cita interesante, o algo que yo aprendí, que me hace pensar bastante. Dios creó al hombre para que fuera obediente y fiel y pasara la prueba. El asunto es cuál era esa prueba. Mucha gente piensa que la prueba era comer el fruto, ¿verdad? De ahí vino el pecado y la separación, y porque comió, mucha gente dice que era una manzana. Hay muchas cosas que la gente piensa.
Ajá. Pero creo que Dios creó al hombre para que después de pasar por la prueba, y esta palabra es clave, ¿cuál era la prueba? La familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios cuando creó al hombre era repoblar el cielo con la familia humana. ¿Por qué? En otras palabras, Dios creó al hombre, al ser humano, para repoblar el cielo. ¿Por qué? Porque miramos que cuando Satanás se rebeló y fue echado a la tierra, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y no es que Dios no pueda hacer, ok, voy a hacer más ángeles y... Claro que Él puede, Él tiene el poder, Él hace todo. Todos estamos aquí porque de alguna manera Él nos formó. Estamos aquí porque somos sus hijos. Estamos aquí porque nosotros aceptamos seguirlo a Él. Porque nosotros aceptamos confiar. Sabemos que Él es Dios y que Él no nos va a defraudar. Que todo lo que Él nos dice en sus promesas que están en la palabra son ciertas, es verdad. Y nosotros ciegamente podemos caminar y mirar y saber, confiar que estamos seguros, que estamos protegidos. En otras palabras, ¿por qué Dios creó al hombre? Para repoblar el cielo que había quedado medio vacío. Ahora Dios creó al hombre para que pasara por la prueba. Y solo si pasaba la prueba, Él iba a repoblar el cielo. ¿Pero qué creen? No pasó la prueba. Reprobó. ¿Qué prueba era esa? Simplemente la prueba no era comer un fruto. Hoy tenemos que entender que para qué Dios creó al ser humano. Dios no lo creó al ser humano para que viviera solo, ¿verdad? Por eso Él cuando crió a Adán, Él dice, hice a los animales y hice hombre, hice compañeros, pues, hembra y macho. Pero el hombre estaba solo. Y dice, como que no está bien que el hombre esté solo. Entonces hizo a Eva, ¿verdad? Lo creó para que caminara con Él. Lo creó para que caminara con Dios. En una experiencia, eso era como una experiencia de discipulado. Iba a vivir, iba a andar en el paraíso, iba a andar en el jardín y iba a andar con Dios. Dios, esa manera de vivir con Él, de andar con Él, era una forma de discipular, era una forma de enseñarle, era una forma de dirigirlo, era una forma de llevarlo siempre por ese camino que Dios quería que aprendiera. Aprendiera esos principios y esos valores que de por sí que ya estaban en su corazón, porque dice que Dios los creó a su imagen y semejanza. Cuando ellos estaban ahí, ellos eran perfectos. ¿Por qué? Porque tenían el carácter de Dios. Amén. Amén. En ellos no había maldad. En ellos no había nada. Pero simplemente Él les dijo, pueden hacer lo que quieran, comer lo que quieran, pero solamente de este árbol no coman. ¿Qué era el árbol? Del bien y del mal, ¿verdad? Porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Dios no le estaba diciendo que iba a morir físicamente, pero iba a morir espiritualmente. Iba a haber una separación, ya no iba a ser lo mismo. Ahí estaba la prueba. Pero la palabra de Dios dice que la serpiente era bien astuta. Y estaba mirando a Eva, estaba siempre observándola. Así como en este tiempo,
Satanás nos está mirando y nos está mirando a ver cuáles son nuestras debilidades, por dónde nos va a llegar, por dónde nos va a jalar, y que nosotros no podamos decir que no. Y peor si no estamos firmes en los caminos del Señor. Va a ser algo bien fácil para Él. Entonces la estuvo mirando, y una vez que andaba por ahí sin Adán, le dice, Eva, ven. Y una de las cosas es nosotros hacer caso a la voz del enemigo. Ese es un problema grande. Y ahí va Eva y le dice, ¿con que Dios te dijo esto y esto? ¿Que ibas a morir? Y ya le dijo, sí, es verdad. Entonces ya le dice, no te creas, porque solamente el día que comas esa fruta o ese fruto, tú vas a ser igual a Dios. Tus ojos se te van a abrir y vas a ser igual a Dios. ¿Cuál era la debilidad de Eva? La misma que tuvo Satanás, el querer ser igual a Dios. Ahí estaba la prueba. Y no conforme con eso, fue y le dio a Adán. Y Adán ahí estuvo, también comió. Dice la palabra que Dios llegaba. Dios llegaba, les hablaba, se paseaba por el jardín. Pero ese día, dice que no los encontró, no los miraba. Entonces dijo, Adán, ¿dónde estás? Sí, dice, acá estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tienes miedo? Y pues ya le dijeron. Y no era que Dios no sabía. Claro que Dios lo sabía. Pero al igual que cada uno de nosotros, cuando fallamos, Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros vayamos hasta Él y le digamos, te fallé, perdóname, pero quiero seguir adelante. Nos arrepentimos y seguimos adelante. Sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios de amor, un Dios perdonador, pero con Dios no vamos a andar jugando. Con Dios tenemos que ser claros. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes es que Dios lo sabe todo. Que a Dios no lo vamos a engañar. Dios creó al hombre para que caminara con Él, para que anduviera con Él en una experiencia de discipulado. Aunque la palabra discipulado no es un concepto que está así como de decir discipulado, está siendo discipulado. ¿Ok? El maestro y el discípulo juntos, que era Adán y Dios. El discípulo aprendiendo del maestro y el discípulo siendo igualito al maestro. Eso es lo que quiere decir discípulo. El carácter del maestro reflejado en el discípulo, y el discípulo sigue al maestro y el maestro lo inspira. Y ese concepto estaba en el jardín del Edén, porque cuando Adán y Eva pecaron, y esa palabra en hebreo pecar es la palabra aguón. Aguón. Hay 5 palabras hebreas para referirse al pecado. Y una de ellas es aguón, que significa abandonar el camino, desviarse, extraviarse, separarse o apartarse. Que es uno de los aspectos del pecado. Así es que pecar es aguón y quiere decir abandonar a Dios. Dios no creó al hombre para que lo abandonara. Dios lo creó para que anduviera con Él, para que aprendiera de Él. Por eso cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a caminar con Él, no los encontró, ¿verdad? Lo que ya miramos. Entonces el texto bíblico de Génesis 3:8 dice,
Ahí es donde dice que Dios paseaba y no los encontró. Y en hebreo, a la palabra pasear quiere decir, es el verbo jalar, que no es pasear como salir a caminar y estar mirando los pajaritos, las flores, todo eso. Eso no quiere decir pasear, jalar. Jalar es caminar con alguien, avanzar con alguien. Ahí está encerrado el concepto de discipulado. Caminar con alguien. Dios creó al hombre para caminar con él, pero el hombre hizo el pecado. Y el pecado hizo que el hombre, en lugar de caminar con Dios, abandonara a Dios, ¿verdad? Dice que tuvo miedo, pero más bien tuvo vergüenza. No se sentía digno de que Dios lo mirara. Y muchas veces eso pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros que sabemos, que conocemos lo que es bueno y lo que es malo, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo se encarga de decirnos, hey, la estás regando. Eso no es así. Reflexiona, pide perdón y vuelve otra vez a Dios. Pero muchas veces el enemigo es astuto y te pone que tengas vergüenza. Es algo poquito, ni cuenta se va a dar. Mejor lo dejo pasar. Es algo poquito, mejor que se junte más. No. Todos los días tenemos fallas. Y yo pienso que si puedo decir como, pues ahorita estoy trabajando, no tengo tiempo de pedirle perdón al Señor, me voy a esperar. En la noche, ya que junte todas las cosas, ya le pido perdón al Señor. Y en las noches, antes de dormir, hace uno un recuento de todo lo que hizo. Palabras, pensamientos, hechos. Señor, perdóname. Perdóname. Y yo les puedo asegurar que cuando fallamos, nos duele. Nos duele porque estamos ofendiendo a nuestro Padre. Entonces, si es algo que nos duele, tratamos de ya no volverlo a hacer. No somos perfectos y estamos en un proceso, en el camino, ¿verdad? Pero hay que luchar con todas esas cosas que llegan a nuestra vida. El pecado hizo al hombre, en lugar de caminar con Dios, abandonar a Dios, abandonarlo, dejarlo y extraviarse. Ahí comenzó la tragedia del ser humano. Entonces el hombre comenzó a vivir solo. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Nos hace apartarnos de Dios, ¿verdad? Y tratar de seguir caminando solo. Y hacemos puras barbaridades solos. Ahora Eva, cuando pecó, cuando se separó, cuando escogió su camino, porque ella escogió ese camino, ¿verdad? Pero ella lo escogió para morir, ¿o no? No, ella no quería morir, sino que ella quería ser igual a Dios. Quiere decir que Eva no escogió la muerte, escogió ser igual a Dios. Solo que aquí viene Salomón, a la mente viene Salomón y dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Tal vez Eva pensó, no pasa nada.
no pasa nada, voy a ser igual a Dios, voy a ser igual que Él. ¿Qué puede pasar? Si ya vamos a estar al tú por tú. Eva comió el fruto no queriendo morir, no, pero queriendo ser igual a Dios. ¿Y cuál fue el final? El final fue la muerte. Y no la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de Dios con ella. Eso da origen a la palabra pecado. En el Nuevo Testamento, y como es pecado en griego, quiere decir amartía. ¿Y qué quiere decir literalmente amartía? Quiere decir errar al blanco. ¿Han visto esos arcos con la flecha? Ok, hagan de cuenta que Eva agarró su arco, su flecha, la puso a tirarle a Dios, pero no se fijó que la punta estaba así como chueca y erró al blanco. ¿Y qué pasó? Murió espiritualmente. Ahora puedo mirar que todo encaja. Dios creó al hombre para caminar con él, pero el hombre no quiso caminar con él. Y si ustedes, algunas de ustedes yo creo han venido los viernes y estamos llevando un estudio de todos los libros del Antiguo Testamento. Ya casi los acabamos. Pero ahí nos damos cuenta que desde un principio todos los libros, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Él siempre está llamando y les dice, arrepiéntanse, vengan, búsquenme, aquí estoy, yo los voy a ayudar, yo los voy a proteger. Y el hombre nada, no quiere. Algunos aceptan a caminar con él, como Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios, pero Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque al caminar con Dios, el carácter de Dios se reproduce en cada uno de nosotros. Enoc tenía el carácter de Dios. Porque cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, eran perfectos. El carácter de Dios estaba reproducido en el hombre, pero cuando el hombre se apartó, perdió el carácter de Dios. El gran problema nuestro hoy es el carácter en cada uno de nosotros. Ya no tenemos el carácter de Dios. Lo tenemos todo destruido, todo volteado. Los estudiosos del comportamiento humano dicen que el 99% de nuestros problemas, y no importa en qué área, es el carácter. Los problemas en la vida social, familiar, en el matrimonio, con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el papá, con el primo, en el trabajo, con el patrón, todo es el carácter. Siempre, ¿cuál es el problema? El carácter que tenemos. Siempre, no vamos a salir de acuerdo en muchas cosas. Pero todo empieza, eso es normal, que no vamos a salir de acuerdo. Pero ¿cómo lo decimos? El carácter. Y yo pienso, Dios mío, eso es terrible. Mientras tengamos este carácter, ¿quiere decir que no somos discípulos? ¿Que no estamos aprendiendo nada? Si nuestro carácter cambiara, todo fuera diferente. Todo fuera más bonito.
no tendríamos y seguiríamos igual, o sea, no habría cosas con las cuales no estábamos de acuerdo, pero no habría esos pleitos por el carácter, en la forma como hablamos, como decimos las cosas. Cuando Eva se apartó de Dios, lo primero que pasó en su vida, se desfiguró el carácter de Dios en ella y también en Adán. Ahora Dios llama y llama al ser humano. ¿Para qué lo llama? Para que camine con Él. Y si camina de nuevo con Él, ¿qué va a pasar? El carácter de Dios se va a reproducir en cada uno de nosotros. ¿Por qué la iglesia no es fiel? ¿Por qué la gente, este domingo quiero ir, tengo ganas, para el otro domingo no? Este domingo o este lunes tengo ganas de ir a la oración, pero el siguiente lunes no. Que este día es día de ir a la célula con Gloria, pero que mi amiga me invitó a ver una novela, o a ver esto, o a ver lo otro. Ahora no tengo ganas de ir. La iglesia no es fiel. Y yo no digo que sea fiel con los líderes, con los pastores, sea fiel con Dios. Porque cada vez que usted aprende algo, usted llena su corazón y su mente de sabiduría, de conceptos de Dios. No tiene el carácter de Dios. La iglesia no es fiel y no tiene el carácter de Dios. Es egoísta. ¿Y qué va a pasar si vuelve a Dios? Va a reflejar el carácter de Dios. ¿Y cuál es la principal característica? La principal característica de Dios es el amor. Esa es una de las grandes cosas que Dios tiene, el amor. Y cuando nosotros lo recibimos, nos da parte de ese amor que Él tiene. Por eso podemos amar a nuestros hermanos. Porque ustedes creen que sin conocernos y no tenemos ese amor, nos vamos a amar, nos vamos a querer. Si muchas veces podemos llegar a la iglesia y luego decimos, ya no voy a venir porque el líder no me saludó, el pastor no me saludó, o el hermano fulano ni me saludó. Iba caminando junto a él y mejor se volteó para otro lado. Yo no sé qué tiene. No, como que este lugar no es para mí. Ahí yo creo que la persona no viene siguiendo o no viene queriendo aprender de Dios. Viene siguiendo al hermano, al pastor, al líder, viendo a ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace y qué es lo que hace. No, vengamos con esa disposición en nuestro corazón. En primer lugar, de alabarle, de adorarle. Y luego, recibir esa palabra que nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a guiar. No importa si los demás ni me pelan, no importa, pero yo vengo a lo que vengo. Y si nosotros venimos con esa disposición, muchas cosas van a cambiar. Y si Él no me habló, y si yo veo que ahí está, ok, no me saludó, pero yo voy y lo saludo. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender y tenemos que empezar a hacerlo para poder cambiar. Tenemos que reflejar, esta iglesia tiene que reflejar a Dios, tiene que reflejar a Cristo. Que nuestro carácter sea cambiado día a día. Lo primero que quiere hacer la persona cuando empieza a cambiar su carácter es dar, es ayudar, es ponerse al servicio de los demás. ¿En qué puedo servir? No estar ahí sentado en la banca
Hay demasiadas cosas que hacer. Necesitamos en la alabanza personas, necesitamos en los niños, necesitamos en muchos lugares ser útiles en la labor de Dios. Y la clave de todo esto está en andar con Dios de nuevo. También la Biblia dice de Noé. En Génesis 6:9 dice que Noé fue un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. En Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: ven conmigo y sé perfecto. David, después de pecar terriblemente, él reconoce su pecado y llega a la conclusión y dice: andaré con mi Dios de aquí para adelante en la tierra de los vivientes. Entiende que la única salida es andar con Dios. Andar con Dios, caminar con Dios, no alejarse de Dios. Alejarse de Dios es caminar solo, y caminar con Dios es hacernos discípulos. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento la gran mayoría del pueblo nunca regresó a Dios, a pesar de que siempre estaba protegiéndolos, mandando personas que les hablaran y diciéndoles: si no te arrepientes, esto te va a pasar, mira, ven, mira, aquí está tu refugio, aquí está tu fortaleza. La gente no quería. Y eso me recuerda a estos tiempos, que estamos viviendo tanta cosa que podemos mirar a nuestro alrededor qué pasa. Y la gente, su corazón se hace más duro. La gente que tiene un buen trabajo, la gente que tiene una buena casa y todo lo que necesita, dice: ¿para qué necesito a Dios? Yo soy mi Dios. Ahorita lo tienes. Tú no puedes saber el día de mañana. Y el caminar con Dios, el andar con Dios, el saber que tenemos un lugar preparado allá, eso es lo más importante para un discípulo. Hay algunos textos bíblicos que si nosotros los leyemos, el comienzo de la historia humana, podemos mirar que en los versos 1 al 3 de Génesis, este libro habla de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Hablando del carácter, Adán se aleja de Dios y Adán tiene un hijo. Y mira lo que dice, que Adán vivió 130 años y engendró un hijo. ¿A la imagen de quién lo creó? A la imagen de Adán, ¿verdad? De él, y el carácter tiene de él. O sea, él lo creó y tiene su carácter de él. Entonces, ¿cómo tiene su carácter? Desfigurado. No lo tiene perfecto como lo tenía Adán cuando salió de las manos de Dios. Pero cuando él salió de las manos de Dios, ¿cómo está su carácter? Era su carácter perfecto. Ahora el problema es nuestro carácter. Con ese carácter no podemos seguir adelante. Hasta muchas veces tratamos de dominar nuestro carácter. Cuando estamos con alguien somos bien nice. Ay, ese hermano es un amor. Ay, esa hermanita, ¿cómo quisiera yo ser como ella? O cómo quisiera ser como él. Buenísimos. Pero de repente me sale lo que realmente hay dentro de mí, cuando menos esperamos. El problema, todos los días tenemos problemas, como ya se los dije. Entonces dentro de cada uno de nosotros es como que tenemos un toro bravo dormido allá dentro de nosotros.
que nomás está queriendo salir. El problema es el carácter. Si nuestro carácter cambiara, la vida sería maravillosa. Hay tanta envidia en este tiempo. Un ejemplo puede ser que, por decir, aquí en la iglesia, ponen un líder y luego dicen, ¿pero por qué lo ponen a él? ¿Él qué tanto tiene que llegó? Yo desde que se abrió este lugar, yo he estado aquí. ¿Pero por qué a él? Porque ha de ser pariente. ¿O por qué? Porque yo soy bajito, porque yo soy morenito. ¿O por qué? ¿Por qué me hicieron para atrás? Yo quisiera decirles que la vida es como es. Que la vivamos y seamos felices como Dios nos tenga. Dios es el que nos va a ir levantando día a día. No un nombramiento, no nada. La felicidad debe de venir de adentro, no de afuera para adentro, porque esa felicidad no dura. Lo único que dura es esa felicidad que está dentro de nosotros. Pero no podemos vivir porque ese toro que está dentro de nosotros despierta cuando menos lo esperamos. Y cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, pues eso no era así. Los problemas empezaron después. Y ahora miren, ya quedó una generación toda torcida, y de ahí nosotros, imagínense, si sus hijos nacieron torcidos, hasta este tiempo de nosotros, ¿cómo estamos? Estamos mal. Dios dice, o Dios trata de llamarnos. Dios llama a su pueblo en el Antiguo Testamento y dice, fíjense bien lo que dice. Isaías 1, 2 y 4. Dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta ser los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Eso es lo que dice Dios. Y también en Salmos habla dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su amo, y si conocen el camino, y el asno conoce el camino para llevarlo de nuevo a su amo, pero Israel dice que no tiene entendimiento. Hay gente pecadora bajo el pueblo, bajo el peso de la maldad. Hay simiente malvada, hay corrompidos que se han apartado del Señor y han provocado la ira del Santo de Israel. Le hemos dado la espalda, y no porque nos obliguen, porque nosotros queremos, porque a nosotros se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque a Dios no lo vemos, pero Dios existe. Y si estamos vivos, gracias a Él. Y si estamos aquí, gracias a Él. Tenemos trabajo, tenemos un techo, tenemos comida, gracias a Él. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es gracias a Él. Aquí Dios y allá el hombre yéndose para un lado, y Dios le dice, hey, acá estoy, ven, mira. El hombre no lo oye y el hombre se va por donde él quiere, por donde se le hace más fácil. Ahora, Jesucristo viene a este mundo y aclara todo, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Verdad? En realidad, andar con Dios, caminar con Dios es estar con Él. Y cuando leí estos versículos, yo siento como que Dios así, como con mucho dolor, diciendo, ¿qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi pueblo?
¿Qué es lo que pasa a usted como padre y como madre? Cuando usted busca a sus hijos, cuando usted les dice, esto está mal, cuando usted les dice, no vayas por ahí, cuando usted los trata de apapachar y, ay, no, hazte para allá. No, eso es ridículo. No te me acerques. Así era Dios con su pueblo de Israel. Él buscaba siempre de estar ahí, pero ellos no querían. ¿Y usted como padre ha sentido eso? Y a lo mejor eso no se lo hacen todos los días. Imagínense, a Dios se lo hacemos todos los días. Todos los días se lo hacemos. Como queriendo y no queriendo. Ahí en Salmos dice, y será necesario que te amarre como una mula y te arrastre. Pero él dice, no puedo hacerlo. Yo quiero traerte hasta mí con cuerdas de amor. No te quiero jalonear. No te quiero hacer sentir mal. Pero quiero que vengas. Quiero que vengas conmigo. Pero aún así, no queremos, ¿verdad? Con cuerdas de amor como que, ¿quién sabe? Pero el amor no entiende al ser humano. Ahí se acaba el Antiguo Testamento y ahí viene Jesucristo a enseñar el discipulado de nuevo. Que no es otra cosa sino andar con Dios, sino andar con Cristo. Nosotros muchas veces como líderes, como pastores, tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que realmente estamos ocupados, pero realmente yo reconozco que al menos yo, me he olvidado, me he atrasado, no me he puesto realmente como debo de ser para discipular al pueblo de Dios. No nos hemos puesto realmente a enseñar al pueblo a caminar con Dios. Andar con Dios en el tiempo de Jesucristo, fíjense que los discípulos tuvieron ese privilegio, que los profetas, la gente del Antiguo Testamento no tuvieron, que nosotros tampoco tuvimos. Pero los discípulos tuvieron ese privilegio. ¿Y cuál fue ese privilegio? Ellos caminaron con Jesús cuerpo a cuerpo, a su lado. Podían respirar su aroma, podían respirar todo lo de Él. Ellos comieron con Jesús, ellos caminaron con Jesús, ellos recogieron espigas con Jesús, ellos dormían con Jesús. Ellos entraban a la barca en el mar con Jesús y ellos ayudaban a Jesús a distribuir en el milagro de los peces y el pan. Ellos estaban siempre ahí, aprendiendo. Y Jesús estaba ahí a su lado diciéndolos, miren, así, así. Por eso, cuando llegaba la gente y les decían, hey, Jesús, ¿puedes orar? Mi hijo tiene demonios. Y decía, pero ustedes, ¿por qué no lo hacen? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él los había enseñado, porque Él les había dicho cómo se tenían que hacer las cosas. Y ellos decían, es que no, pues ya lo hice, pero no puedo. Entonces, ¿qué les decía? Esto solamente sale con ayuno y oración. Entonces, ¿por qué es tan importante ayunar y orar? Imagínense que uno de nosotros afuera se tope con alguien que tenga algún espíritu y venga y diga, hey, yo necesito oración, yo necesito que me ayudes, mi hijo o yo misma estoy así, me siento así. ¿Y qué le vamos a decir? Mire, venga dentro de un mes porque me voy a poner en ayuno y oración. No, la vida de un cristiano es esa, vivir en constante ayuno y oración. Porque no sabemos a qué hora, de por sí,
que esa es una manera de caminar con Dios, de conocer la voluntad todos los días de Dios. Y si se presenta una oportunidad para hacer algo por alguien, tenemos que estar listos con eso. Y dice que hasta Juan recostó la cabeza en el pecho del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Ese privilegio de caminar con Dios, de caminar con Jesús, de seguir a Jesús físicamente, solo los discípulos lo tuvieron. Jesús en una ocasión les dijo: muchos profetas y patriarcas hubieran querido ver lo que ustedes vieron. ¿Y qué vieron? ¿Qué cosa era lo que hubieran querido ver? Tener el privilegio que ellos tuvieron, caminar con Jesús físicamente. Fueron los únicos que caminaron físicamente con Jesús, por eso se les llamó discípulos. Y la palabra de Dios dice que en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos. ¿Y qué quiere decir cristianos? Cristianos quiere decir pequeños cristos. Que la gente los identificaba donde quiera que anduvieran. ¿Por qué? Porque el carácter de Jesús estaba en cada uno de ellos reproducido. Por eso decían: este camina como Jesús, habla como Jesús, mira como Jesús, habla como Jesús. Por eso se les llamaron cristianos. Y la primera vez fue en Antioquía. En el Antiguo Testamento hubo hombres que caminaron con Dios, como Enoc, David, Abraham, Noé y otros. Pero ¿cómo? ¿Cómo caminaron con Él si no estaba Dios? Como estuvo Jesús con los discípulos. Él les hablaba, pero no lo miraban. Ahora nos habla también. Nos habla por medio de su palabra. Pero ¿cómo fue eso? Por la fe. Nosotros también podemos andar con Dios. ¿Cómo podemos andar? Por la fe. Ahora viene la pregunta: ¿qué cosa es andar por la fe? Hay 3 cosas. Orar todos los días aunque no tengas ganas. Leer la Biblia todos los días aunque no tengas ganas. Y salir y buscar a otras personas. Cuando haces estas 3 cosas, estás caminando con Dios. Y el que camina con Dios es un discípulo. Y el que camina con Dios va a suceder algo importante, que el carácter de Dios se va a reflejar en él y va a ser feliz y va a iluminar al mundo. En cada lugar donde él se presente, lo va a iluminar. No por lo bueno que sea, sino porque el carácter de Dios, el carácter de Cristo está en cada persona. Porque el carácter de Dios es la gloria. Y la gloria de Dios, y la gloria de Dios es su carácter. Y cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en el hombre, entonces la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Cristo no viene por amor a nosotros. Porque dice que la palabra quiere que llegue hasta el último rincón. Y Cristo va a volver. Entonces quiere decir que si Cristo no ha vuelto es porque no hemos reflejado a Cristo en nuestro carácter. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque realmente no somos sus discípulos. ¿Y por qué no somos sus discípulos? Porque no estudiamos la Biblia todos los días. No oramos, no ayunamos, no buscamos personas, no hacemos la gran comisión que nos dejó Jesús. No buscamos una persona para Cristo. Hoy día está de moda la palabra discipulado. Discipulado para arriba, discipulado para abajo. Pero, ¿quieres saber realmente si la iglesia está discipulada o si hay discípulos?
simplemente verifica si cada miembro está estudiando la Biblia, orando y buscando una persona para Cristo. Solo todo discipulado funciona si logra hacer funcionar en la iglesia estas cosas que estamos diciendo: orar, ayunar, leer la palabra y hacer discípulos, buscar personas para Cristo. Una pareja discipuladora. ¿Por qué se llama una pareja discipuladora? Mire, estudiar la Biblia, yo puedo solo, ¿verdad? Estudiar la Biblia no ocupamos a nadie. Lo puedo hacer yo solo. Orar, nosotros podemos solos. Buscar una pareja para Cristo también lo podemos hacer solos. Pero si yo tuviera un compañero a mi lado ayudándome, yo pudiera decir, yo escojo a la hermana Gloria para que sea mi pareja discipuladora. ¿Cómo mi pareja discipuladora? ¿Para qué o por qué? Entonces yo le puedo decir, hermana Gloria, usted va a orar por 5 personas. Yo voy a orar por 5 personas. Yo pienso que usted ya las tiene en su mente. Yo también ya las tengo en mi mente. Nos vamos a estar comunicando. Yo voy a orar por sus 5 y por mis 5. Y usted va a orar por sus 5 y por mis 5. Yo le voy a hablar un día y le voy a decir, hermana, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y usted me va a hablar otro día, hermana, ¿cómo va todo? Ya habló con esos 5 que usted tiene. Ya les habló. Primeramente tenemos que orar por ellos antes de llegar hasta ellos. Estamos viviendo juntos la vida cristiana. Somos hermanas y amigos en oración. Somos compañeros de vida espiritual y de carrera espiritual. Si ella se desanima, yo lo levanto. Y si yo me desanimo, ella me levanta. Y si yo miro que la hermana Gloria se empieza a alejar de la iglesia, pues yo trato de ayudarla y de regresarla. Yo me doy cuenta inmediatamente y trato de traerlo. Y si no puedo, pues pido ayuda. Pero hay alguien que la va a estar vigilando. Ya, yo sé que hay alguien que me va a estar vigilando cómo estoy, cómo me siento. Por eso va a haber comunicación, cómo está todos los días. Ese es el ideal de Dios para la iglesia. Cada uno buscando a uno y listos para ir con Cristo, porque están reflejando el carácter de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque están en camino con Dios, están caminando con Dios, porque ahora estudian la Biblia, oran, y eso es discipulado desde el principio. Dios nos ha buscado para que caminemos con Él, tomados de su mano. Vayamos a Él para tener su carácter y que tengamos una vida mejor. No nos hagamos como todos desde el principio, que Dios nos llama. Pero ¿cómo vamos a saber que Dios nos llama si no leemos su palabra? Realmente, si no leemos su palabra, no vamos a saber si Él nos está llamando o no. Pero si la leemos, no lo ignoremos. Vayamos a Él, tomémonos de su mano y caminemos. Seamos unos verdaderos discípulos. Que caminemos con el Señor, que el Señor vaya transformando nuestro carácter al carácter de Él. Y que donde quiera que vayamos, la gente pueda decir, mira, allá está, ¿es Gloria? Parece Gloria, pero mira, ha de ser cristiana, porque mira cómo habla, cómo camina, cómo se viste, cómo esto, cómo lo otro. Ser esa luz donde quiera que nos presentemos, donde quiera que vayamos. Yo no sé cómo tú te sientas, si te sientes de verdad que eres un discípulo o todavía no.
Siempre hay ese momento para de veras, que si sientes en tu corazón, decir, Señor, empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo, yo quiero servirte, quiero ser tu discípulo. Pero en primer lugar, si hay alguien que no ha recibido al Señor y quiere recibirlo, ahora es el tiempo. Puede pararse y puede venir y decir, Señor, yo estoy aquí, yo decido, yo lo necesito y yo quiero ser tu discípulo. De aquí para adelante yo voy a empezar. Y aquel que yo no sé cómo se sienta y quiere empezar de verdad a ser un discípulo de Dios, es el momento. Ore y dígale, Señor, yo necesito empezar de nuevo. Yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que te servía. Pero me puedo dar cuenta, me puedo ver mi carácter y puedo decir, no es tu carácter todavía. Todavía hay muchas cosas que yo necesito cambiar. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a tener ese carácter que yo necesito para servirte y para reflejarle al mundo, a los demás. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Ese poder que nos das a cada uno de nosotros. Porque sabemos, por medio de la palabra, que no estamos solos. Que Dios lo prometió, estar con nosotros desde el principio hasta el fin. Entonces, si no hay nadie, si todos están bien, si todos son esos verdaderos discípulos, aleluya, y sigamos adelante.